Pero antes de iniciar esto, quisiéramos, para contextualizar a la comunidad, simplemente preguntarte qué es la crisis reputacional. Mira, la crisis reputacional, la gente piensa que tiene que ver con la imagen. Una cosa es la imagen y otra es la reputación. La imagen es una fotografía de un momento que tú tienes, de una persona, por ejemplo, que entra al salón y como yo me veo, tú te generas una percepción de mí en base a lo que tú ves en ese momento. La reputación se construye durante años, tú vas sembrando, vas, ¿verdad?, trabajando, esforzándote para cambiar y construir el activo más valioso que tiene que ver la reputación es confianza. Señores, le damos la bienvenida formal a esta segunda temporada de Brains Matter Podcast, un espacio donde nosotros analizamos las narrativas estratégicas, donde detectamos esos fenómenos detrás de la comunicación corporativa, empresarial, pero asimismo damos un giro y analizamos y visualizamos todo el acontecer de aquello que está cambiando la historia alrededor del mundo. Hoy traemos un tema sumamente especial y es neurálgico a través de las marcas, tanto empresariales como corporativas. Me refiero a la crisis reputacional, un activo que se guarda, se defiende mucho por años, pero que se puede perder en minutos. Y para esto, nosotros traemos a una invitada, una especialista, señores, arquitecta en lo que es la reputación, coach de crisis, speaker, docente. Bueno, pudiéramos hablar infinitas cosas de ella, que hoy tenemos el honor de tenerla con nosotros. Nos referimos a Lara Guerrero. Lara, bienvenida a esta casa, a este espacio. Gracias por estar aquí. Qué bella introducción. Gracias, Jamie. Gracias, Karina. Para mí es un honor, un placer compartir con ustedes que están haciendo una labor extremadamente interesante, hablando diferente, poniendo temas de valor en la opinión pública para que otros también puedan crecer y aprender de estos temas. Gracias, Lara, Karina, de mi querida. parte, pues reiterada bienvenida. Gracias, es para Karina. nosotras de verdad un honor contar con tu presencia. Un chiste interno, ¿eh? Y de verdad que es un tema muy neurálgico, ¿verdad? El que vamos a tratar hoy sobre crisis reputacional y dándole la bienvenida a nuestra comunidad en esta segunda temporada, llenas de esperanza y de mucho amor. Así mismo es, en nueva casa, muchos formatos Lindísimo nuevos. el set, está precioso. Gracias. Se Realmente siente sí. esa armonía entre ustedes y esa buena energía, que es lo importante. Gracias, Lara. Lara, para nosotros contextualizar, en este episodio nosotros queremos dejar claro que la comunicación no depende definitivamente de los departamentos de comunicaciones de manera unilateral, sino que esto es un activo que impulsa la parte del negocio, la parte del liderazgo y muchísimas otras cosas más. Pero antes de iniciar esto, quisiéramos, para contextualizar a la comunidad, simplemente preguntarte qué es la crisis reputacional. Mira, la crisis reputacional, la gente piensa que tiene que ver con la imagen. Una cosa es la imagen y otra es la reputación. La imagen es una fotografía de un momento que tú tienes, de una persona, por ejemplo, que entra al salón y como yo me veo, tú te generas una percepción de mí en base a lo que tú ves en ese momento. La reputación se construye durante años, tú vas sembrando, vas, ¿verdad?, trabajando, esforzándote para cambiar y construir el activo más valioso que tiene que ver la reputación es confianza. Es ese espaldarazo que tú les das, ¿verdad? Que la gente se sienta cómoda contigo y eso pasa a nivel personal, pero también pasa a nivel de instituciones. La gente no entiende que cuando una empresa goza de una buena reputación, no es solamente porque hace cositas bien hechas o comunica bien. Pensamos mucho que la buena reputación es estar muy visible, tener buenas campañas publicitarias, pero tiene un trasfondo mucho más importante. Cada audiencia, desde los empleados, tus proveedores, gobierno, tus clientes, cómo tú interactúas con ellos y qué percepción tienen ellos de ti. Sienten y te ven como una empresa responsable, transparente, ¿verdad? Que actúa en base a lo que dice, o sea, que no tiene un discurso divorciado, ¿verdad? De lo que dice. Sí, y toma muchísimo tiempo construirla. La gente piensa que
Una reputación se puede construir de la noche a la mañana, que tú ganas reputación ganando seguidores. Así es. O ganando muchos likes, y es lo más difícil que hay, porque es tu nombre, es como tu nombre, tu apellido. Y así mismo como lo tenemos como marca personal, también lo tienen las marcas institucionales, las empresas. Así es, así es. Yo creo que algo importante ahí también es que la reputación no necesariamente recae sobre los hechos reales. Muchas veces tiene que ver con la percepción que se hace en los distintos públicos que tenemos dentro de la institución, y eso es más difícil todavía. Pero total, Karina, porque tu percepción es tu realidad. Exacto. La percepción de Jamie es su realidad y la mía es diferente. Entonces, la comunicación es importante, pero cuando tú ya has sembrado esa confianza, no importa lo que se diga, si tú has hecho un buen trabajo, tus audiencias tienen la certeza de quién tú eres porque ya te conocen. O sea, saben. Así es. ¿Verdad? Más allá de lo que se esté diciendo. Así es. Pero por eso es importante comunicar y bajo una estrategia, bajo un plan articulado para ir sembrando eso, y no solamente comunicar en momentos de crisis. Correcto. Porque muchas empresas lo que hacen es que callan y hablan solamente en esos momentos álgidos y críticos, y ahí es muy difícil tú sembrar, y más ahora que tenemos un panorama, un ecosistema tan fraccionado de medios. Así Correctamente. Es una locura. Que de hecho eso es parte de, ¿verdad?, de lo que vamos a estar conversando. Pura. Porque precisamente por la desinformación, nosotros tenemos demasiados, vamos a decir, capítulos abiertos de desinformación. Tenemos el fake news, tenemos el deepfakes, precisamente esos audios que son doblados a través de inteligencia artificial. Ay, sí. La IA, bueno, con la aceleración precisamente de la desinformación, y todo eso lo vimos incluso en casos reales, en campañas políticas. Muy anunciado, por ejemplo, lo que pasó en la campaña de Trump, y así podemos citar muchísimos ejemplos, pero tú diste en un punto exacto donde quizás quiero aterrizar, y es precisamente de que no toda crisis termina afectando la reputación, porque hay algunas que son contenidas, hay algunas que son amplificadas, hay otras que simplemente no se comunican. Entonces, en ese sentido, ¿puede una crisis afectar la reputación? Sí, claro que sí. Y en otras ocasiones puede, si tú la manejas bien, porque la crisis viene a revelar lo que somos realmente. Nadie está exento de una crisis. La crisis, al contrario, es una oportunidad maravillosa para tú formar carácter, para tú corregir, ajustar, madurar. No todo es perfecto, inclusive en las empresas no todo marcha bien. Hay áreas donde tú necesitas ajustar ciertas cosas. Sí. Entonces la crisis viene a revelar lo que realmente hay dentro de nosotros. Y también cómo respondemos a la crisis dice mucho más de nosotros que la misma crisis. Entonces, hay empresas que salen supremamente fortalecidas. El caso famoso de Johnson & Johnson, de la crisis de Tylenol. Hay un montón de empresas que lo han hecho bien. Aquí yo te puedo enumerar algunas que lo han hecho maravillosamente. Instituciones financieras que son muy conocidas, ¿verdad? Sí. Que sabemos que tienen departamentos articulados, unificados, estrategias mapeadas, con protocolos fortalecidos, porque ven los riesgos de manera continua. Sí. Pero es muy difícil para una empresa que no ha identificado sus riesgos, que no sabe cómo va a reaccionar ante una situación, porque tú no sabes cómo tú vas a reaccionar, pero si tú identificas, esto me puede ocurrir, vamos a establecer esta ruta, ¿verdad? Eso te da, como dicen vulgarmente, una gabela. Tú no arrancas desde el kilómetro cero, no. Tú arrancas en el kilómetro 5, y hay unas que arrancan en el 10. Así es. Pero si en ese momento hay una frase que se llama la hora dorada en crisis, que es como el triaje en las en el ámbito salud. En el ámbito salud, que es. tú llegas a la sala de emergencias, al ER, y tú tienes que estabilizar al paciente. Ajá. Y tú tienes 60 minutos para hacerlo, 1 hora. Correcto. En la crisis es igual, tú necesitas en 1 hora, dentro de ese caos, saber qué está ocurriendo. Muchas veces no tienes las respuestas, pero tienes una idea. ¿Qué está ocurriendo? Tengo que responder. Y por eso es que tú tienes que tener esas plantillas para tú responder el primer comunicado, que regularmente siempre es por escrito.
pero tú lo puedes hacer eso en tiempos de paz, pero tú no puedes planificar en tiempos de caos. De crisis, De caos. jamás. Totalmente diferente. Ella mencionó un término que me dejó pensativa, que fueron los riesgos. Precisamente esa matriz de riesgo que nosotros levantamos dentro de lo que es el comité de crisis a través de un manual. ¿Qué diferencia hay entre una empresa que tenga un manual de crisis bien definido, bien establecido, con mensajes claros? Como bien mencionaba, en momentos de crisis uno se pone nervioso y no sabe qué hacer. Muy diferente a cuando tenemos ya todo levantado y aunque estemos nerviosos, por lo menos hay un documento que lo levantamos con la cabeza en frío y nos va a decir qué hacer ante esa situación. Pero tú sabes lo más triste en nuestro país. Aquí hay muchas empresas, Karina, que tienen manuales de crisis obsoletos, que tú les preguntas si están en una gaveta cogiendo polvo. ¿Cuándo fue la última vez que lo revisaste? Hace 10 años, cuando lo hicimos. Los riesgos evolucionan diariamente. Así es. Y lo ideal es tú ver lo que me puede acontecer a mí en el cuerpo de Jamie, pero nadie aprende en cuerpo ajeno. Así Entonces, lo ideal es tú ver en la acera del frente. Si tú viste ese riesgo que le pasó a ellos, revisemos, eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, adelantarnos, incluirlo en nuestro mapa de riesgos y de una vez es sacar el escenario, el protocolo, la plantilla, cómo actuaríamos frente a esta situación que también me puede pasar. Así es. Pero nos pasamos viendo crisis, las que están ocurriendo ahora, que hemos visto una tras otra, Sí. y todos estamos expuestos a esos mismos riesgos que están aconteciendo y no los estamos incluyendo en nuestro mapa. Es correcto. Y lo ideal es eso, es un documento vivo, hacer simulacros 2 veces al año. A nosotros nos Súper pasó, necesarios Sí, y que sí. lo han dejado de lado. nosotros nos pasó algo muy chistoso este año. Tenemos un cliente que trabajamos todos los años, le renovamos el tema del manual y hacemos simulacros y activamos los comités. Pero es como dice Karina, tengo todos mis riesgos mapeados, pero muchas veces mapeamos riesgos operativos inherentes a mi operación y los riesgos que están ahí, que pueden acontecer ahora con temas de salud mental, Ay, sí. Demasiado. un suicidio. Así es. Aquí se me ocurre si yo tengo un establecimiento de comida rápida, por ejemplo, que venga alguien con un arma, como pasó en las redes ahora en Estados Unidos, no sé si lo vieron, una persona que se acercó a pedir Sí, por una claro, ventanilla en claro un que drive-thru y empezó a disparar Claro que y a todo el que estaba en la fila. La crisis de los empleados fue Así una mismo empleada es. que vimos también estos Así días. es. Entonces, eso puede acontecer. Entonces, eso no es parte de mi operación, pero está ahí, Latente. latente. Entonces, lo tengo mapeado. Hubo un cliente, los temas de salud mental son muy importantes ahora mismo y tú no puedes minimizar a ninguna audiencia, como decimos, ningún stakeholder, porque tú no sabes cómo se puede viralizar la situación ahora. Así es. Como están tan fragmentados los medios, ya tú no puedes ni esperar ni 3 horas para responder, tienes que salir. Es increíble como hemos visto en los últimos días, cómo los temas se escalan de una manera tan rápida que si tú no estás preparado, te desarticulan a nivel operacional. No, es que Así es. pierdes el control de tu narrativa. Ahí está el problema. Inmediatamente ocurre eso. Yo digo que el que pica adelante va ganando. Así porque es. inmediatamente una Así es. posición, una postura, la gente lo cree, aunque Así esa es. no sea la realidad. Así Es mismo. correcto. Y la gente no quiere investigar, no se da el tiempo de escuchar las versiones correspondientes, simplemente replican lo que van escuchando. Y aquí quizás me detengo precisamente en esta parte que tú hablabas de los manuales de crisis. Es que vemos que ya las empresas han perdido quizás el miedo, yo pudiera decirlo, ¿verdad? En ese sentido, han perdido el miedo y no se están preocupando en las creaciones de los comités de crisis, en las creaciones de esa sala que va a traer la resolución ante una crisis, como tú decías, esos entrenamientos, aunque sea 2 veces al año, la identificación de los voceros, cuáles son los ejecutivos que deben sí o sí estar en esos comités. Jamie, tú dijiste algo muy importante. Primero, lo que llamamos el C-suite, el equipo directivo, no lo ve tan importante porque no se lo hemos podido transmitir la importancia en materia de dinero. Económica. Desde que porque hemos dicho que la reputación es un intangible. Así es. Y aunque es un intangible, ya está comprobado que no es tan intangible.
que cuando la pierdes tiene un impacto enseguida en tus finanzas. Así es. Entonces, si no la sabemos, es un reto para las que trabajamos en área de comunicaciones, para ti, para Karina, para mí. Si tú no traduces eso en materia financiera, no te prestan atención. Y eso es un reto y un desafío que tenemos que tratar de vencer. Y otra cosa es el tema de los equipos de crisis. Tienen que ser multidisciplinarios, pero Correcto. ¿qué pasa? A veces identificamos posiciones, ¿verdad? El legal siempre tiene que estar. Y ese, Sí o sí. obligatoriamente. Ese no puede. Pero muchas veces elegimos voceros por posiciones y no por habilidades Y por estrategia. y por estrategia. Así es. Muy importante. Porque tú puedes ser, yo puedo estar ocupando la dirección de comunicaciones y ser la vocera, digamos que natural, De para la salir, empresa. ¿verdad? A hablar, conversar con los medios. Pero de pronto yo tengo un carácter que no es el más conveniente, no he ganado el respeto o la confiabilidad de mis audiencias, entonces no soy la idónea, porque aunque salga, si no tengo esas habilidades de cómo comunicar bien, de pronto mi mensaje se pierde, no logra el efecto que quiero lograr. Claro. Entonces, en esos equipos muchas veces se designan las personas por el título o la posición y tienes que verlo más allá, por las habilidades. Hay personas que conectan más, de pronto la de recursos humanos que tiene más habilidades blandas, tiene mayor credibilidad cuando comunica, tiene esas habilidades, no se frena ante la cámara o se asusta, porque esa es otra. Y eso es natural. Muchos de nosotros, hay ejecutivos que son los llamados a salir a los medios y no están expuestos solamente cuando le acontece la situación. Exacto, que su misma naturaleza de su posición le permite tener esos contactos. Así es, pero hay otros que no. Entonces, cuando tú lo pones ante una cámara, se frisan y entonces el mensaje, porque la comunicación no verbal habla más que la Así verbal. es. Por Y supuesto. tú dices, ese está escondiendo Bueno, algo. una data que encontré por ahí bastante interesante para darle paso a Karina fue que más del 65% de la comunicación es no verbal frente a la que pudiera ser la verbal. Y entonces a veces ahí nos perdemos también. Hablando precisamente de esos voceros, a veces vamos a decir, se escogen voceros que tienen demasiado tecnicismo. Uy. Y eso no es lo que necesita nuestra audiencia, sino una comunicación cercana, creíble, Humana. verificable, humana, exactamente. Transparente. Y a veces se pierde en ese sentido. Una pregunta, Lara. ¿Qué es mejor? ¿Dar una vocería temprana, rápida, con poca información, o dar la tarde ya con el escenario completo? No, la primera. Porque cuando la das tarde, tú tienes un margen de atención, una franja limitada de atención. La crisis evoluciona, entonces arranca la crisis. Ya llega un momento cuando tú dijiste algo muy importante, se instala la narrativa. Así es. Cuando ya se instala la narrativa, ya hay una percepción ya construida y la gente cierra los oídos. Por más que tú quieras darlo, ya tú pierdes parte de la audiencia porque ya entró otra crisis. Así Ya es. tenemos otro tema en la palestra pública. Y siempre es bueno porque las crisis van evolucionando. Si tú tienes una situación hoy que arranca ahora, de pronto no tienes el contexto completo, pero puedes, si tienes los planes articulados, aunque nunca vas a plasmar exactamente lo que te puede acontecer, Claro. pero ya tienes una ruta, ¿qué puedo decir? Y comienzas a dar y vas dando el primer paso, vas comunicando y luego vas y puedes hacer escalonado, comunicaciones escalonadas, especialmente en temas, por ejemplo, cuando hay incendios, cuando hay catástrofes, Sí, como sí, lo sí. hemos visto. Tú tienes esa obligación de que va evolucionando y tú vas dando esas, nutriendo de nuevo con Esa nuevas informaciones. evolución. Lo vimos en COVID, ¿se acuerdan que teníamos ruedas de prensa? Exactamente. Entonces, es así. estipuladas cada cierto tiempo para ver los avances, etcétera, etcétera, Porque es etcétera. que en la ausencia de tu voz hay otra persona que va a usurpar ese espacio. Sí, que lo está haciendo por ti, definitivamente. Así es. Lara, aquí yo quisiera como entrar en ese mini momento especializado porque quisiera que pudiéramos conversar con la audiencia el hecho de que la reputación a nivel empresarial no reposa únicamente en los departamentos de comunicaciones. Siempre hemos tenido La veo sufriendo. Siempre hemos tenido. Es que Sufrimos. de verdad sufrimos mucho en ese sentido porque entienden que es comunicaciones que va a
primero a informar, segundo a buscar soluciones, pero esto es un trabajo en conjunto. Y realmente el liderazgo aquí tiene, yo diría que una responsabilidad o una vara muy alta en torno a poder articular todo lo que nosotros vamos a decir, y el Departamento de Comunicación es ese canal hacia afuera de cómo y dónde y en qué escenario vamos a estar comunicando todo esto, porque ahora mismo hemos visto que en realidad la reputación como activo estratégico no reposa en comunicaciones, sino que está en el Departamento de Tecnología, en recursos humanos, en cada uno de los colaboradores que componen la institución, y así podemos hablar muchísimas otras cosas más, y sobre todo en la experiencia que tienen en relación al servicio según la naturaleza de la empresa. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar, mi querida Lara, con esa gran experiencia que tú tienes, en que la crisis no es únicamente del Departamento de Comunicaciones? Sí, ahora hay una cosa todavía más, un componente adicional que empeora esto. Redes sociales. Claro, las redes sociales y la inteligencia artificial. Sí. Ahora todo el mundo es abogado, te tiran un comunicado con ChatGPT o con Claude, y crees que con eso te tiran las estrategias. Así es. Tírame un plan de crisis para una empresa poniendo prompts, y no es así. Porque al final del día, la comunicación es transversal a el ejercicio completo de una empresa. Sin comunicación no hay articulación de acciones, y recae sobre todas las áreas, porque la única manera de que tú puedes hacer visible y que hacerlo entender, muchas veces se potencia eso en los simulacros. Porque cuando tú articulas una crisis en un ambiente controlado, simulado, tú ves cómo interacciona el equipo completo. Y ahí el liderazgo de la empresa se da cuenta, pero no es solamente ella. Exacto. O sea, la responsabilidad no recae sobre el equipo o el área, sino que recae sobre todos. Pero es solamente con la práctica, y la práctica es exponiéndonos a crisis. Así es. Esta es la triste realidad, que no, aunque te puedas preparar, solamente van a lograr entenderlo, y no vas a tener ese grupo que se extrae. Eso es responsabilidad de comunicaciones. Yo no hago nada hasta que no se ven envueltos y entienden de que todos estamos en el mismo barco y todos tenemos que apoyarnos y salir de manera conjunta, porque lo que se decide en el comité de crisis es un consenso, se trabaja correctamente. Claro. Y cada área pues pone su granito de expertise, porque todas las áreas tienen una respuesta frente a una crisis. No, es que no sabemos en qué área pudiera ocurrir la crisis. Mañana es en ley, pero mañana es finanzas. Y así va evolucionando. No, y esa visión multidisciplinaria de todos esos talentos, por eso es tan importante elegir a ese comité, no por la posición o por el cargo, sino por las habilidades. Si tú tienes una persona que es analítica, que tiene esa capacidad, también los temperamentos. Tú no quieres personas explosivas en los no comités. conviene para nada. Porque tú tienes que actuar en frío. Claro. La crisis, tú tienes que actuar en frío. No puedes actuar emocional, aunque la demanda del tiempo nos exige, ¿verdad? Hacer rápidos, pero tienes que meditar sobre las decisiones y estar en común acuerdo a salir con el mensaje que vayas a salir, con las acciones que vayas a emprender, digamos que en unanimidad. Sí, en unanimidad. Bueno, y rescatando un poquito el tema de los simulacros no vienen para hacernos entender que no sabemos el manual de pie a cabeza, sino cómo estamos preparados para actuar bajo presión y en las emergencias reales. Porque es muy diferente, señores, yo voy así tranquila, relajada, que mañana se me esté cayendo el mundo. O sea, son dos situaciones completamente diferentes. Total. Así es. Tú sabes que nos pasó, le iba a contar ahorita, que nos pasó al inicio del año, les decía que tenemos un cliente que trabajamos el simulacro, y este año decidimos hacer algo diferente y lo expusimos siempre lo hacíamos mucho, como dice Karina, los simulacros de que bajen las escaleras, que hay un fuego. Decidimos un temblor. Vamos a hacerlo diferente. Y empezamos, y a la hora y media el CEO nos dijo, esto no está funcionando, ¿qué es esto? Nosotros no estamos preparados para esto. Porque lo expusimos más en temas de viralidad en los medios. Ajá. Y entonces ellos están muy preparados. Muchas veces tenemos equipos que están muy preparados para el tema operacional, pero no para el tema reputacional. Entonces empezamos a exponer
y empezamos por una área que no era comunicaciones. Me dijeron que fulanito de tal en el área tal, y al exponerse, el responsable de esa área se vio expuesto y dijo, pero yo no sé, ¿cómo yo lidio con esto? Y es como tú dices, todos somos responsables de la comunicación. Entonces fue un ejercicio bastante interesante. Claro. Y que develó muchas cosas, de seguro. Porque si siempre testeamos de la misma manera, nunca vamos a hacer los ajustes, como Así dice es. Karina, que tenemos que hacer. Porque para eso es el simulacro, ver qué no está funcionando y tomar las medidas y ajustar ese manual o esa ruta crítica. Es correcto. Tú sabes que también nos hemos dado cuenta, Lara, de que, como decías, hay nuevas rutas para las crisis. Tenemos precisamente las redes sociales que han venido, pues bueno, ya esto no se trata de una cobertura de un medio, y esto se trata de que una persona que tenga un celular ya está haciendo una cobertura en tiempo real. Entonces tenemos también el tema de la inteligencia artificial, tenemos la desinformación, en fin, y tenemos también a esos voceros que no necesariamente tienen el pensamiento equilibrado para poder pasar una información sin caer, vamos a decir, en la culpa o sin caer en el tema emocional. Bueno, tenemos muchísimas vertientes ahí. Entonces, las nuevas rutas de las crisis, ¿entiendes tú qué son las redes sociales? Mira, lo que pasa es que las redes es la rapidez que tú necesitas. Ya tú no puedes. Primero tienes que tener todos tus canales habilitados. ¿Qué pasa con muchas empresas que no tienen los canales habilitados? Tienen el Twitter o X, desde el año 2019 no postean, o tienen el Facebook y postearon, y son los canales que utilizan. Así es. Entonces, cuando tú vienes a ver, no están comunicando de manera regular, y cuando viene una crisis, tus canales están desarticulados o no tienes los canales. Exactamente. Entonces, tienes que mendigar de los medios, de los espacios de los medios, que cada vez son pocos. O hay tanta competencia que tú estás peleando para que otro te haga un favor y te postee tu comunicado. Entonces, lo ideal es tú ser la primera fuente de información. La oficial. La de primera. los canales Entonces, oficiales. tener tu página web, tener tus redes, ya sea que tú comunicas de manera constante en Instagram, en TikTok, el canal que tú desees y que vaya acorde con tu audiencia, ¿verdad? Claro. Pero que eso es lo ideal, porque es que la gente va enseguida a buscar tu Instagram a ver qué tú estás diciendo. Exactamente. O tu web, o la página web, o qué han dicho. Y muchas veces tenemos situaciones, empresas que no han tomado en cuenta, como no tienen esa ruta crítica identificada, tenemos una situación álgida aconteciendo y en nuestras redes está el descuento de la oferta tal. Que pasa mucho, Lara. Pero muchísimo. Entonces, mucho. tú vas y tú dices, ¿pero qué está pasando? Aquí están Así viviendo mismo todo el es. mundo paralelo. Así mismo es. Y esa es la importancia de nosotros, resumiendo, ¿verdad? Crear esos comités de crisis, estar articulados en términos de simulacros, nosotros tener como la matriz de todos los comunicados que vamos a necesitar, ya previamente diseñado, que solamente sea montarle la información Así de la designación de ese vocero específico, que es el que va a llevar el mensaje en conjunto con todos los miembros, ¿verdad?, de ese comité. En fin, nosotros tenemos que prepararnos, porque una realidad muy latente hoy en día es que nosotros no sabemos en qué momento nos va a llegar esa crisis. Y a todos nos va a llegar, todos. ya sea personal, Ay, sí. que tengas una situación personal, que todos tenemos situaciones personales y nos pueden sacar a la luz, porque ahora esperemos que con la ley 74-25, el Código Penal, habrá, que no creo que es una ley mordaza, creo que era necesaria porque es una ley, ya a nivel internacional, ya estos parámetros y estos estándares se están aplicando, tiene que ver mucho con cumplimiento, lo que tú cumples. Pero lo ideal es empezar a planificar ya, identificar, es un ejercicio continuo y no dejarlo, porque hoy nunca sabes no solamente lo que yo digo, y a veces es lo que tú no dices que otros dicen de ti. Exactamente. Entonces nos tenemos que cuidar mucho a nivel personal, nuestras acciones como persona también impactan nuestras empresas. Entonces no somos, como dice la palabra, uno solo. Así es. ¿Verdad? Así es. Uno solo. Entonces no puede ser que en la empresa yo sea un funcionario o una profesional muy destacada y en mi vida personal sea un desastre. La coherencia en todos los Esa es la sentidos. palabra clave. La Coherencia, transparencia, confianza. Así es. Eso es todo. Que se ha transformado ahora en la economía de la confianza. La economía de la reputación. Así es, Lara.
Este es un tema para nosotros traer un episodio parte 2. Ay, cuando ustedes Porque quieran. realmente el tiempo se acaba un poquito rápido, pero la conversación es muy plena, es muy profunda y hay mucho que aprender y que aplicar a nivel de marcas. Así que, Lara, hemos llegado al final de este episodio. Gracias. Te prometemos volverte a invitar porque necesitamos la parte 2 urgente de este tema tan neurálgico, tanto para las empresas como para las marcas personales. Ay, gracias a las dos de corazón, Karina y Jamie. No saben cuánto les agradezco. Para mí es un honor. Me encanta conversar de estos temas, me apasiona y les agradezco que me hayan tomado en cuenta. Les agradezco y las bendigo, que el Señor siga prosperando sus caminos para que sigan conversando y hablando de temas que son necesarios y que están cambiando la conversación, que es lo importante. Conversaciones de valor que dejan huella importante en nuestras audiencias. Gracias, Lara. Gracias. De verdad, gracias a ti por este impulso, por esta visión y por enriquecer este espacio que definitivamente queremos llevar, como dices, un contenido que sea fiable, responsable, pero al mismo tiempo que las marcas personales o empresariales puedan llevar a cabo. Así que gracias. Ay, no, gracias. Y a esta ustedes. es tu casa, ¿eh? Gracias. Señores, a ustedes las gracias. Nos vemos en un próximo episodio de este su espacio, Brains Matter